Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con The Legend of Zelda Majora's Mask. La última vez nos habíamos quedado después de recuperar la Ocarina del Tiempo de manos de Skull Kid. Y nos habían dicho que teníamos que ir a ver a la fuente de la Granada, a ver a la Granada. Y bueno, recuperaremos un par de máscaras de la ciudad por el camino. Y nos iremos también a intentar aprovechar el camino hacia el primer templo de este juego, el templo del bosque Catarata. No vamos a llegar al templo, evidentemente, en este episodio, pero a ver si llegamos por lo menos al bosque de la Catarata. Aquí está Taya recordándonos, como no, lo que tenemos que hacer. Si veis que se cala un poco el juego, perdonad, pero hoy está yendo un poco fatal la transmisión de la 3DS al ordenador. Ya he intentado grabar un par de veces y no sé por qué me va un poco horrible. Uy, es verdad, teníamos que volver a coger primero la hada extraviada para juntarla. Sí, Taya, hija mía, pero primero hay que recoger el hada. Vamos a hacer las cosas con el orden que procede. A ver, vamos a ir aquí al lavadero este, al riachuelo, donde nos habíamos encontrado a Café, no sé si os acordáis. Y ahí tenemos la hada extraviada esa. Bueno, lo primero, para poder cogerla, no creo que llegue así, ni de palo. Bueno, sí, desde aquí sí. Pero si no, bueno, si no sois capaces de cogerla desde ahí, os ponéis la máscara de Deku y ya está. Y la cogéis igual que la primera vez. Así no hay ningún problema. Bueno, eso por un lado. Vamos ahora a recuperarla. Mira, el perro ahora, por ejemplo, ya no nos ataca. No lo puedes coger. Y dices, ala, perro, al agua, date un baño. Up, y ya está. Y un problema menos. Uf, está yendo horrible el juego, la verdad, hoy. No sé por qué. Uy, cabezón. Aquí la granada con sus picudos pechos. Oh, Talla y tú, amable jovencito. Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad. Soy la gran hada de la magia. Por ahora, esto es todo lo que puedo ofrecerte. Déjame aliviar tu debilidad en agradecimiento. Pero será jodida, no quiero que me cures, quiero que me des una careta. Se supone que me la tendría que dar. Oh, amable jovencito, las hadas extraviadas están repartidas por los 4 templos de esta tierra. Por favor, debes encontrar a las hadas de algún modo y devolverlas a sus fuentes. Además, aumentarán tu energía. Permíteme entregarte algo bueno para que las hadas extraviadas no te teman. Ahí está la máscara de la granada. Obtienes la careta de la granada. Las hadas extraviadas volarán hacia ti cuando la lleves. Muy bien. Sabrás que estás cerca de una hada perdida en un templo si el pelo de la máscara comienza a relucir. Bueno, pues perfecto, ya tenemos la careta. Has salvado a la granada de la magia. Ha sido añadido a tu cuaderno. Muy bien. Ven a verme siempre que tu aventura te debilite. Y ella muy amablemente nos curará. Yo no sé si soltaban hadas. No, no hay hadas en el manantial. Pues nada, nos vamos. Ahora vamos a que este niño nos haga máscaras. Y ponte... Uy. Aquí. Juraría que estos botones son... no
No sé cómo configurarlo, pero bueno, da igual. Venga, transfórmate. Me encanta la animación de transformación porque sufre cada vez que se transforma. Siente el dolor. ¡Pum! Ahora el Bomber todo asustado. Nos quitamos la máscara. Y... Hola, he sido yo. ¿Qué quieres, amigo? Estoy practicando con mi cerbatana, no me molestes, ¿eh? ¿Que tienes un cuaderno de Bomber? No recuerdo que fueses miembro de nuestro grupo. Bueno, da lo mismo. Si eres uno de nosotros, tienes que resolver todos los eventos. Si pulsas Start, podrás comprobar los eventos y los horarios de las personas de los que te hayas enterado. Los otros miembros están recopilando información sobre eventos y horarios, así los niños podemos estar informados. La experiencia es la madre de la ciencia, así que trata de explorar y tocarlo todo para ayudar a todo el que puedas. Y ya está, venga. Creía que tenía que hacer algo, pero no. Aquí me parece que si rompías todo con un ataque fuerte giratorio, te aparecía el zorro Kitsune. Por cierto, vamos a coger esta pieza de corazón, que la veía ahora por el camino, y me acordé de ella. Opa. Señor cartero, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? ¡Ya! Estoy trabajando. Si me paro a hablar, afectará mi horario. Vamos, muchacho. Tranquilo. Que no pasa nada. Aquí vamos a hablar con... No sé si era el alcalde... No. Oye, mira. Soy de la compañía Gorman. Tengo una cita hoy con Madame Aroma. Oh, ¿de verdad? Entonces estaría bien que me enterara. El jefe de la compañía Gorman, un hombre cabezota con un rostro poco vistoso y vestido con ropas coloridas. Este era... ¿Cómo se llamaba? ¿Íñigo? ¿Ingo? Ingo, de Ocarina of Time. El que luego tomaba el poder del rancho Lon Lon, donde estaba Epona y teníamos que liberarla y demás. Gorman, el jefe de la compañía de artistas, ha sido añadido al cuaderno. Venga. Vamos a hablar aquí con Madame Aroma para que nos dé una careta de café, si mal no recuerdo. ¿Están húmedas tus aletas últimamente? Este es el saludo habitual entre los Zora. Oh, perdóname, soy Toto, representante de la banda de los Indigo Ous. No me quedan tarjetas de visita, así que tendrá que bastar un saludo Zora. Los Indigo Go son el popular grupo del que estamos tan orgullosos los Zora. Han sacado bastantes canciones. Uno de sus mayores éxitos es la balada del pez volador. ¿Conoces esa canción, verdad? ¿Qué? ¿No? ¿De veras? ¿Una canción tan famosa? Vaya. Podrías haberla escuchado si no se hubiese cancelado la actuación. ¡Qué pena! Oh, querido, ¿estás en un viaje de estudios o acaso eres el experto en personas desaparecidas que he contratado? Sí, tienes cara de profesional. ¿Las características de la persona que quiero que encuentres? Ah, sí, verás. La persona que quiero que localices es mi hijo Café. ¿Lo conoces? ¿No? ¿No? ¿De verdad? Desapareció hace un mes. Es terrible, estoy muy preocupada. No puedo ni comer y he perdido 5 kilos. Está bien gorda la cabrona. Pero no tienes nada, ¿verdad? Oh, querido. Bien, ¿lo buscarás? Sí. Oh, por supuesto, eres un experto. Bien, cuento contigo. Y ahora con la careta de café, pues podemos ir preguntando a la gente por el muchacho. Epa, ya tenemos la careta y vámonos. Oh, entra ahora aquí el monigote este. A ver, ¿vas a decir algo interesante? ¿Va a pasar algo? Que no me acuerdo, sinceramente. ¡Ay, Madame Aroma! Soy Gorman, ha pasado mucho tiempo desde... Gracias por dejarnos actuar este año en el Carnaval del Tiempo. Oh, querido, Gorman, hay un problema. ¿Qué quiere decir? La actuación inicial que te había pedido... Ah, sí, ha sido cancelada, hace nada. ¿Qué? Déjame explicártelo. Ah, disculpa, no me he presentado. Me encargo del espectáculo de este año, o ese era el plan. Soy Toto, representante de la banda Zora de los Indigo Ghosts. Ha llegado esta mañana. En realidad ha habido un accidente inusual en la Gran Bahía. Y debido a ese inusual accidente, Lulu, la diva
de los Indigo Ghosts ha perdido la voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Los detalles llevarían mucho tiempo, así que se los ahorraré a cualquier precio. Debo cancelar nuestra actuación en el Carnaval del Tiempo de este año. ¿Ves lo que te decía? Entonces, esto quiere decir que el trabajo de la compañía Gorman se ha cancelado. Pero eso es... Eso es todo, Gorman. Siempre puede ser otro año. Estoy ocupada con otras cosas. ¿Qué voy a hacer yo? Digo, la compañía Gorman. Oh, Gorman, desearía que fuera solo tu cara lo que me está molestando ahora mismo. Y nada, nos dice otra vez lo mismo, así que nada, nos vamos. Bueno, y después de esto... ¿qué más teníamos que hacer? A ver. Eh, Uy, ¿cuál era el número de los Bomber? Que no me acuerdo. 1, 3, 2, 4, 5, vale. 1, 3, 2, 4, 5. Vamos a ir a ver a... Hay muchas cosas interesantes en casa del hombre del telescopio. Ah, sí, y vio la sociedad secreta para la justicia de los Bomber. Venga, hasta luego, nene. Vamos a ir a ver al espantapájaros para que nos enseñe las canciones del tiempo invertidas y la otra, y la avanzada. Porque así podemos hacer que el tiempo vaya más lento y nos dé tiempo a llegar al templo holgados de tiempo. Vaya, en todo momento vamos a escuchar la palabra tiempo en este juego. Así que ya os lo voy advirtiendo para que no os resulte pesado. Está fuera. Link, como no, rompiendo jarrones. Y venga, ahora para arriba. Hola, compañero. Hola, nene. Soy un espantapájaros con mucho estilo en busca de música agradable. El tiempo pasará en un instante si bailas conmigo. Si tú quieres, nene, podemos olvidar el tiempo y bailar hasta la noche. ¿Bailamos? No. Oh, lo siento, qué pena. En ese caso vuelve cuando quieras bailar. A propósito, conozco un secreto sobre cierta canción misteriosa que permite manipular el transcurso del tiempo. ¿Quieres que te lo cuente? Sí. Oh, sí, sí. Ahora escucha. Si tocas esa extraña canción al revés, podrás ralentizar el transcurso del tiempo. Y si tocas cada nota 2 veces seguidas, podrás avanzar hasta cualquier hora del día. Uy, eso es diferente. Ahora es hasta cualquier hora del día. Antiguamente era simplemente eh, que avanzaba más rápido el tiempo. Hmm. Pero estoy seguro de que te gustará más cualquier canción tuya, nene. Si quieres, puedes tocar una para mí. Bueno, vamos a... Oh, nene, eso que tienes ahí es muy bonito. Déjame escuchar una canción que hayas escrito. Ahora aquí, pues puedes tocar una canción y el espantapájaros la recordará. Y algún día, pues, cuando necesitemos sacar un espantapájaros en algún sitio, si tocamos esa canción, pues saldrá. Así que vamos a tocar una sencillita, por ejemplo, L, R, I, X, A. Oh, no, papaito, esa canción no me lleva. Ah, es verdad, igual había que terminarla. Eh, vale, esa era la canción. Y ahora, partituras, canción del tiempo. Aquí está la canción del espantapájaros guardada, vale, guay. Y la canción del tiempo era entonces, ahora al revés. RL, Y, RL, Y, vale. Así. Muy bien. Ahora iremos mucho más lentos. El transcurso del tiempo.
Eso nos dará mucho más tiempo. Así que venga. Espabilate, Link. Vamos a coger lo que nos pertenece de aquí. Hola, señor. Bueno, eres un niño a quien no había visto antes en la ciudad. ¿Eres nuevo amigo de los Bomber? Siempre he dicho que se deben desarrollar los intereses cuando uno es joven. Puedes usar el telescopio para mirar por la ciudad. Si estás interesado, pruébalo. Sí, vamos a mirar. Ahí vemos a Skull Kid, que nos va a indicar la luna, que va a soltar una lágrima, igual que hiciera ya antaño. Ahí nos pone el culo, paspam. Venga, y ahora nos vamos de aquí, vamos a recoger la lágrima de la luna. No sé si os acordáis que necesitábamos la lágrima para obtener la escritura de propiedad que nos daba el Deku del centro de la ciudad. Que esa escritura la necesitaremos posteriormente, si mal no recuerdo, en el bosque Catarata, para que nos permita el acceso al templo. Esto no me acuerdo exactamente, pero lo voy a hacer por si acaso. Igual que aquí el gumio de rupias. No es necesario, pero bueno, nunca vienen de más. Opa. A la nada, muchacho. Que tampoco te va a hacer ningún mal. Y por aquí había algo, pero creo que necesitaba las bombas. Cuando llegara allí. Bueno, hasta que no tenga bombas, nada. Sí, mira, a ver, en el mapa de abajo, si lo veis, ahí se veía algo. Y ahora por aquí, si mal no recuerdo. Por aquí. ¡Uepa! Bueno, da igual, no pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más necesitábamos? Vamos a hablar con el Deku de aquí de la plaza. Hola, amiguito. Señor, he oído hablar de una piedra llamada Lágrima de la Luna y se supone que es la piedra más brillante del mundo. ¿Tiene una? Si tiene una, se la cambiaré por este terreno y además también incluiré la flor Deku. Este es un lugar muy popular entre los Deku. ¿No ha oído hablar de él? Se lo estoy diciendo, es una verdadera ganga. Sí, hombre, cómo no. Aquí, lágrima. ¡Ah! Esa piedra, debe dármela. A cambio le daré el terreno aquí con la flor Deku incluida. ¿Cómo no? Venga. Ya tenemos el plano de la escritura. O sea, la escritura de esto. Ya no he visto una piedra brillante. Ah, sí, porque se la va a regalar a su mujer. Venga, no me cuentes tu vida, pesado. Bueno, entonces, ahora en algún momento debería de aparecer aquí el señor que tocaba la canción de las tormentas. O no, eso era la primera noche. Sí, creo que quizás era de noche. Entonces, creo que no me queda nada más que hacer. A ver, déjame pensar. Porque las bailarinas tampoco están. Aquí creo que no puedo comprar todavía bombas. Vamos a intentar comprar bombas, a ver si me dejan. Terererererente. Uy, a la tienda de curiosidades, ¿no? ¿Y esto es lo de los bombchus? No.
El señor que le pica de todo. Bienvenido, ¿qué estás buscando? No, no te voy a comprar las judías. O rata. Anda y vete a paseo. Mm, 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 mm. Y las bombas aquí. Se supone que Café estaba por aquí escondido, en algún sitio. Que tenía acceso. No, era en la tienda de curiosidades. A ver, ¿cuánto me pides por esto? Saco de bombas 50. Vale. Hola, Goro. Hola, Goro. ¿Has venido a comprar bombas, Goro? Esto es entre nosotros, Goro. Tengo una bomba muy grande que esta tienda no vende, Goro. Oh, Goro, pero mi producto es muy pesado, así que no creo que puedas llevarlo, Goro. Siento haber sacado el tema, Goro. Esto lo necesitaremos más adelante. Mm, aquí era la oficina de correos. Y ya está, creo. ¿Qué quieres, niño? Dicen que Anju, la chica de la posada, está pasando un mal momento por la desaparición de su novio Café. Ay, es verdad que tenía que ir a hablar con él. Es cierto, es cierto. No he tenido la información sobre las preocupaciones de Anju, ha sido añadido a tu cuaderno. Bueno, pero no obstante, tampoco me preocupa mucho. Lo que sí vamos a conseguir va a ser la máscara de conejo. Que era yendo... eh, Vamos a salir por aquí que me oriento mejor. No, me parece que no era hacia el océano, pero bueno. Así, majo. Venga, hasta luego. Tener que dar toda la vuelta, pero bueno, no pasa nada. Turuturum, turururum, turururum, tururururu, turururum. Vendrán cuervos, saldrán flanes y la madre que lo parió. Va a haber de todo. Eh, eh, eh. Vamos a ir por aquí. Además por aquí había un dibujo muy bonito de Skull Kid, si mal no recuerdo. No estoy seguro dónde. Y espero que Link se pare, él solo. Míralo aquí. De las hadas y Skull Kid. Antes de tener la máscara, por supuesto. Y volverse un puto loco. Oh, me acuerdo de esto. Él y yo dibujamos esto con Skull Kid cuando lo conocimos. Nos dijo que se había peleado con sus amigos y que estos lo habían dejado solo. Tan confusas las hadas. Pobrecillo. Qué lástima. El pobrecillo en realidad solamente quería tener amigos.
y ser feliz tocando su flauta. Qué bien dibujas, Skull Kid. Estoy segura de que fue así, porque siempre gastaba bromas, así que nadie quería jugar con él. Pero hacer lo que hizo solo por eso... Aquí le vemos robando la máscara de Majora. Tener ese poder no significa que... Bueno, ya se le pasó a nuestra amiga Taya. Vamos a seguir por aquí. Hola, señor Flan. Plop. Y por aquí había algo. Ahí arriba está una pieza corazón. Y aquí está nuestro amigo Tingle, que nos va a vender un mapa. Espero tener rupias, porque si no va a ser una putada. Y no me da ni siquiera una rupia el pájaro. A ver, vamos a ponernos la máscara. Y que baje. ¡Pum! A ver, joven. ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hada blanca? Señor, ¿es usted por casualidad un hada del bosque? ¡Oh! Mi nombre es Tingle. Creo que soy lo mismo que usted, señor, un hada del bosque. A ver si nos cuenta otra vez su historia de que es muy mayor y que su padre dice que se busque la vida, que ya va siendo hora. Venga, véndeme un mapa. Hostia, 20 rupias. Tengo 11. ¿Serás carero? Menudo timo. Bueno, a ver si podemos conseguir algo por aquí. En las hierbas estas. Venga. ¿No hay doble? Bueno, pues vaya mierda. Así nos hemos quedado. Necesitábamos 20 y quedan 2. Bueno, a ver si hay algo aquí en este agujero. Anda, vete a tomar por culo. Un palito. Ya tenemos otro nuevo ítem. Otro. Bueno, ya tenemos las rupias. Nueces. Jolín, que vuelven a salir. Mira qué bien. Palos y nueces gratis para todos. A ver, ¿qué hay aquí? Muy bien. Una rupia roja, perfecto. Viene que ni pintado. Más rupias por aquí. Y ala. Volvemos para arriba a comprarle el mapa. Al Tolilo este de Tingle. Vamos a verle cómo sufre. Venga. Ven aquí. ¡Pum! Venga, sí. Dame la mapa y... Muy bien. Tingle, tingle, Krillin, pa. Y... Vamos para aquí. Uy, mira. Está ahí nuestro amigo Gaipora. ¡Uh, uh, uh! Esta es una extraña visión. Eres el niño hada, ¿verdad? ¿Qué te trae a este pantano ponzoñoso?
Aunque no te aventures más lejos, no te juzgaré. Es mejor entonces que no des un paso más. Este pantano es en el que estás ha perdido su deidad guardiana, pero de todos modos está destinado a desaparecer. Uh. Y ese destino no se limita únicamente a este pantano. Si tienes el coraje y la determinación para desafiar al destino, entonces te enseñaré algo útil. ¿Has visto la estatua de piedra que se me asemeja? Las he colocado por toda la tierra para ayudar a aquel que tiene el poder de cambiar el destino de esta tierra, donde quiera que aparezca. Si has hablado con alguna de estas estatuas y han extendido sus alas ante tus ojos, entonces la canción grabada a mis pies te será de ayuda. Recuérdala bien y tócala siempre que la necesites. Las notas están grabadas en la piedra. Es verdad, aprendíamos la canción de vuelo aquí. Muy bien, facilita. Y de esta forma, pues nos podremos teletransportar a las diferentes piedras estatua de, de los búhos. Algo bastante útil a la hora de viajar porque te ahorra mucho camino. Entonces está genial. Esta melodía te envía volando en un instante hasta las estatuas de piedra que hayas encontrado. Gracias a esta melodía seremos amigos eternos, más allá del tiempo y el espacio. ¿Quieres guardar? Pues sí. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Bueno, media hora. Pues mira, me parece muy bien. Vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguimos. Así que nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí Link os dedica un poco sus espadazos. Y nada, eso, si os ha gustado, pues darle a like, compartirlo y poner algún comentario si queréis decirme algo. Así que nada, venga, nos vemos, cuidaros, chao.